En el presente video se realizó un recopilatorio del trabajo de la experimentación dado de manera presencial en el laboratorio de mecánica, en el cual se desarrolló un experimento basado en poleas y pesos que simulan el comportamiento de la colisión entre objetos empleando conceptos de resorte, poleas y trabajo del peso. Para ello se realizaron una serie de actividades que complementan la experiencia mediante datos dados y gráficas de velocidad angular instantánea y además la medición rigurosa de cada elemento del sistema. Los integrantes del grupo son: Hola, mi nombre es Rodrigo. Hola, mi nombre es Fernando. Les habla Carol Munares. El objetivo general de este experimento fue comprobar que se cumple el teorema del trabajo neto y el cambio de energía cinética. Como objetivos específicos tenemos resolver las preguntas proporcionadas para así comprobar este teorema, analizar las gráficas y datos obtenidos por el software y describir las posibles fuentes de error como imprecisiones en las medidas y variaciones de las fuerzas aplicadas. Para la completa realización del experimento, en primera instancia, se midió y pesó con alta precisión los elementos como la polea fija, la polea móvil, el carro, la pesa y el disco de inercia, mediante el caliper y la pesa digital. Además, se realizó 3 veces el proceso de obtención digital mediante el software Lover Pro, de los datos de los cuales se seleccionaron el mejor de los 3. El proceso constaba de llevar el móvil a una posición inicial de no mayor a 40 centímetros y posteriormente soltar dicho móvil, y este tendrá el comportamiento sinusoidal por el resorte hasta llegar al reposo, donde se detendrá la medición y finalmente, fuera del laboratorio, mediante los datos obtenidos, lograr desarrollar un cuestionario general y otro específico. La pregunta 1 constaba de realizar un DCL de cada parte del sistema, es decir, la polea fija, la polea móvil, el carro, la pesa y la portapesa, donde se aisló el objeto en cuestión y se analizó todas las fuerzas externas, como pueden evidenciarse en los siguientes DCLs. Cabe resaltar que en el DCL móvil se está tomando en consideración la fricción a favor del movimiento. Además, aspectos como la normal del DCL de la polea fija y el disco de inercia se refieren a la fuerza de contacto que recibe cada una para mantenerse fija. Para la pregunta número 2 consta en generar una gráfica del cambio de la energía cinética del carrito con respecto al tiempo. Para las gráficas hemos realizado un Excel con los datos que nos proporciona el software. Cabe resaltar que estamos utilizando los datos del segundo intento que se realizó en el laboratorio de mecánica. Además, para la ecuación de la gráfica del cambio de energía cinética se utilizó la ecuación de traslación, ya que el carrito no rota. Por ende, la ecuación sería 1 medio por la masa del carrito por su rapidez con respecto al centro de masa al cuadrado. Para la pregunta 3 nos pide generar la gráfica del cambio de la energía cinética de la polea fija y el disco de inercia con respecto al tiempo, para la cual utilizamos 2 ecuaciones. La primera, que es para la polea fija, es de 1 medio por su momento de inercia, la cual es 1 medio por su masa por el radio 1 al cuadrado más el radio 2 al cuadrado. Todo esto por su rapidez al cuadrado. Con esta ecuación se obtiene la energía cinética de la polea fija. Ahora, en el caso del disco de inercia, es la misma ecuación, es decir, 1 medio por su momento de inercia, el cual es 1 medio por la masa por radio 1 al cuadrado más radio 2 al cuadrado. Todo esto por su rapidez al cuadrado, en el cual tenemos datos fijos, como la masa, que es 0,27 kilogramos aproximadamente, el radio 1 de 0,044 metros y el radio 2 de 0,01 metros. Con ello obtenemos la energía cinética del disco de inercia. Luego sumamos los dos energías cinéticas como resultado y lo graficamos con respecto al tiempo. En el caso de la pregunta 4, se toma como punto de referencia el gráfico velocidad angular elegido. Y en base a estos datos,
y una herramienta de Excel se logra hallar tanto la energía cinética de la polea como de la pesa, evidenciando que la polea solo posee energía cinética de rotación y que la pesa solo presenta energía cinética de traslación. Además, la polea puede ser considerada como un cilindro de manera simplificada para el cálculo de la inercia. En el caso de la pregunta 5, se toma como punto de referencia todas las anteriores gráficas de energía cinética y en estas mismas se suman para obtener el trabajo neto. Si se toma en consideración que la fricción y el coeficiente de elasticidad del resorte no se conocen, y la gráfica del trabajo neto es mediante datos instantáneos. Por ende, dicha información debería ser irrelevante al evidenciar el mismo comportamiento que el modelo original. Entonces lo primero que hemos hecho es, con la fórmula de trabajo, calcular la equivalencia del trabajo de cada uno de los elementos. Y después lo que hemos hecho ha sido asumir que, como el carrito no choca, la aceleración va a ser constante. Entonces hemos cogido un punto que es el 2.4, donde hay una velocidad angular de menos 15 radianes. Entonces, como asumimos que la aceleración es constante, asumimos que para el segundo 9 la velocidad en radianes va a ser igual a menos 56.25. Entonces reemplazamos ese dato, nos queda al final que el trabajo del sistema en el segundo 9 sería igual a 1.6882. Bueno, en esta parte lo que nos pedían era graficar la curva de la velocidad. Lo único que teníamos que hacer era imputar la velocidad, que cada dato de velocidad varía dependiendo del tiempo, y multiplicarlo por el radio del disco del sensor, porque pasamos la velocidad de radianes a metros por segundo, que es lo que nos piden. Y como podemos ver, esta velocidad tiene una forma, parece una función sinusoidal decayente, ¿no? Están cayendo, ¿y por qué se caen? Debido a que el carrito está chocando, y como el carrito choca, hay un cambio de dirección, y cada vez la energía baja más, entonces por eso las curvas se achican. Lo único que tenemos que hacer acá para sacar la gráfica de la aceleración es coger el cambio de la velocidad, cada dato de velocidad que tenemos lo imputamos y lo multiplicamos por el 0.26, que es el radio en metros, y lo dividimos entre la diferencia de tiempo. Y sacar el gráfico del trabajo, también que tenemos que hacer es multiplicar la fuerza del sistema por la velocidad en radianes, otra vez por el radio, y esto lo multiplicamos por la diferencia de tiempo. Y como podemos ver, también hay esta especie de curvas debido a que el carrito sufre un choque, y ese choque hace que podamos ver ese patrón. En esta parte lo que tenemos que hacer es dividir el trabajo proporcionado por la polea fija entre el trabajo o diferencia de energía cinética total. Como podemos ver, sale que es del 0.40%, y debido a eso, debido a que es un dato tan pequeño, es fácilmente despreciable. Finalmente, posterior al análisis de los resultados, podemos acotar la posibilidad de errores en la creación de gráficas instantáneas de trabajo y cambio de energía cinética, debido a la posibilidad de no tomar en consideración aspectos como la fricción y trabajo del resorte, ello pudiendo afectar el resultado final. Asimismo, puede existir una limitación al no tomar en cuenta alguna energía cinética inicial al evaluar el cambio de la energía cinética, debido a que esta diferencia es prácticamente despreciable. Por otro lado, el DSL puede tener limitaciones al presentar fuerzas que ejercen en tercera dimensión y no verse expresadas de manera 100% confiable. Por otro lado, en el caso de las gráficas aceleración y velocidad-tiempo, están dadas por la capacidad de Excel para poder generarlas, y dicha aproximación puede generar fallos de precisión. Podemos concluir con este trabajo que el sistema de medición carro-masa-polea en el software Logger Pro es una fuente bastante confiable de datos experimentales, debido a la gran exactitud al momento de analizar los datos con respecto al tiempo. No obstante, los datos teóricos hallados en base a ellos pueden presentar algunos fallos de ámbito teórico, o ser poco realistas, o generar incluso gráficas con fallos de decimales debido a aproximaciones que limitan en gran medida las tecnologías y ciencias que requieran de extrema precisión para estos cálculos.